Gracias por conectarse a este que vendría siendo el taller número 11. Bueno, el décimo se reprogramó para mañana, ¿verdad? Pero bueno, en este tema, pues hoy nos va a hablar Brian Nassar, que es el CEO y cofundador de CloudBees, que es la startup o el emprendimiento que ganó el Startup Challenge del HDC en la pista de vuelo en 2017. O sea, son los primeros ganadores. Y también me atrevería a decir que son probablemente la más o de las startups más destacadas que han salido del Honduras Digital Challenge. Ya, pues, Brian les va a contar un poco más del crecimiento, mejor que lo escuchen de primera mano. Y pues hoy nos va a hablar de KPIs o indicadores de desempeño y métricas para startups y nos va a poner de ejemplo su empresa y cómo les ha servido esto para guiar su crecimiento. Entonces, bueno, sin más, Brian, te cedo la palabra. Hola José, ¿qué tal? Listo, muchas gracias. Y pues primeramente agradecer a todo el equipo pues, del Honduras Digital Challenge por la invitación. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Solo me confirman si logran ver la presentación. Sí. Sí. Ok, listo. Bueno, vamos a iniciar. Les quiero compartir un poco como una pequeña intro sobre CloudBees, por si no lo conocen. Y un Brian, poco disculpa, solo olvidé mencionar las preguntas, las vamos a dar todas por el final, como siempre, las van mandando por el chat si quieren o luego levantan la mano al final. Gracias, disculpa. Listo, no hay problema. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre pues es Brian Nassar. Soy el CEO y cofundador de CloudBees. Y les quiero comentar un poquito, una pequeña intro sobre quiénes somos. Pues básicamente CloudBees tratamos de simplificar la vida financiera de los pequeños negocios. Y quiero dar unos pequeños datos que pues considero interesantes. Escribimos la primera línea de código en junio del 2016, ya hace ratitos. Eh, Actualmente tenemos más de 3.500 empresas suscritas en CloudBees y pues el equipo ahorita actual es de 10 empleados en total. Pues orgullosamente ganamos el primer lugar, como lo dijo José, en la pista de vuelo en el Honduras Digital Challenge 2017. Y pues la verdad, esa fue una experiencia muy buena, aprendimos mucho. Cuando estuve en la silla que ustedes están sentados, pues ahorita, la verdad, todos los talleres y conocimientos aprendidos nos ayudaron mucho. De hecho, de Honduras Digital Challenge sacamos un modelo nuevo o un plan nuevo, que es el plan freemium, y pues es el que hasta el momento nos ha permitido pues crecer bastante. Luego de esto, también el Honduras Digital Challenge nos abrió una puerta muy importante en nuestra carrera y pues fue introducirnos a Rockstar, ¿verdad? También fuimos seleccionados de 1.000 startups que aplicaron para Rockstar. Es una aceleradora en el 2017 en Colombia, entonces aplicamos y pues quedamos, gracias a Dios, en las 10 elegidas, donde pasamos por un proceso de aceleración y eso también nos ayudó mucho al crecimiento y pues a expandirnos en el área de Colombia. Y pues actualmente logramos finalizar una ronda semilla de inversión de $100,000 con una evaluación de $1 millón actualmente. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a iniciar el tema de hoy, que es KPIs y metas u objetivos. Y pues básicamente KPI lo podemos definir como un indicador de desempeño. Eso es como la definición literal. Y pues básicamente, ¿cómo lo vamos a tomar nosotros? Lo vamos a tomar como en las métricas o como el tablero que va a decirnos si nuestro negocio está saludable o no está saludable o en qué etapa pues estamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante este tema de los KPIs o las métricas? Pues simplemente uno de los temas más importantes que considero yo es que nos aterriza mucho, o sea, nos hace un poco también humildes en la parte de aterrizarnos a los números. ¿Por qué? Porque nosotros como emprendedores y más que todo como también fundadores,
pues de una startup somos personas muy optimistas. Entonces, creemos que todo nos va a salir bien, creemos que al momento de terminar la aplicación o de terminar el website o nuestro producto, nuestro servicio, nosotros siempre creemos que allá afuera están haciendo fila por usar nuestro servicio, nuestro producto, pues cuando vemos la realidad, pues lo que ya están pues en esta fase, nos damos cuenta que no es así. O sea, que hay una gran barrera, hay un gran desafío, ¿verdad? En esto y los KPIs, eso hacen, o sea, nos aterrizan y nos dicen, hey, bajémonos un poco de la nube, aterricémonos, estos son los usuarios que tengo, o estos son mis ingresos mensuales, cualquier métrica que tengamos. Entonces, también los KPI son bien importantes porque nos sirve como feedback para medir nuestras estrategias. Si nosotros hacemos un plan de negocio, hacemos una estrategia de growth hacking o una estrategia de marketing o de crecimiento y no la medimos, nunca vamos a saber pues, si esto va por el camino que nosotros queremos, va bien o va mal. Entonces, es sumamente importante estar pues mínimo tal vez semanal o mensualmente, estar con este feedback. Y esto solamente lo logramos pues a través de los KPIs. También nos sirve mucho en los KPIs o las métricas para saber qué features o qué funciones nuevas vamos a hacer en nuestro producto, en nuestra aplicación, en nuestro website, en nuestra plataforma. Nos sirve mucho porque nos va guiando básicamente, vamos escuchando un poco más a nuestros usuarios. Entonces, esto pues, nos sirve mucho para saber qué nueva función, qué nuevo módulo vamos a construir en las siguientes semanas, ¿verdad? Y también otra cosa bien importante es que nos prioriza mucho el tiempo. O sea, al nosotros estar en constante revisión de nuestras métricas, podemos ir ordenando con cierta prioridad nuestras actividades. Por ejemplo, si nosotros estamos en una etapa de crecimiento y vimos, por ejemplo, que la semana pasada la métrica de crecimiento no elevó sus números, entonces significa que algo estamos haciendo mal. Entonces, no vamos a seguir haciendo lo que hicimos esa semana, sino que vamos a probar algo nuevo para la siguiente semana, o dependiendo del periodo que elijamos. Entonces, esto nos va sirviendo mucho a qué ir descartando y qué cosas podemos ir aprobando. Y básicamente nos vamos a centrar en este taller en dos tipos de métricas. Una métrica primaria y las métricas secundarias. Y esto es algo pues, muy difícil en la parte que vamos a ver ahorita, que es la métrica primaria. ¿Por qué? Porque al inicio de que tengamos muchas cosas que vamos a querer medir y pues entre más en métricas tenemos que estar viendo, es más complejo. Entonces, en la métrica primaria tenemos que elegir una, ¿verdad? Siempre es importante elegir solamente una y básicamente va a ser como el timón de la empresa, el timón de nuestro barco. Generalmente, la métrica primaria, si nuestra empresa tiene un modelo de negocio, tiene que ser el revenue o los ingresos. Y si nuestra empresa por X o Y razón no está monetizando, o sea, no está generando ingresos, la que se usa es los usuarios activos, ¿verdad? Entonces, poco a poco lo vamos a ir viendo, vamos a ir pues, viendo el detalle. Características para una buena métrica primaria, o sea, ¿qué tenemos que ver para que en realidad esta métrica nos dé un valor o nos ayude en todo este camino, ¿verdad? Que al final el camino sí es bien complicado, pero esto nos ayuda mucho. Y el punto número uno es, representa la entrega del valor real. O sea, en realidad nuestra métrica primaria nos está entregando ese valor que nosotros necesitamos. Por ejemplo, nosotros pues en Cloudby nuestra métrica primaria es los ingresos, o sea, nosotros somos un SaaS, somos un modelo de suscripción, entonces nuestra métrica en primaria es el ingreso mensual recurrente. Entonces, ¿qué valor nos da a nosotros? O sea, si hay más suscripciones, si se va elevando el número de suscripciones, significa que nuestros usuarios están pagando por nuestra plataforma
ellos están encontrando un valor en Cloudbees, o sea, están viendo, hey, esta plataforma en realidad me sirve, yo no puedo estar sin ella, entonces pago, ¿verdad? Entonces, a medida esto va creciendo, nosotros podemos ir midiendo en qué tanto estamos adquiriendo clientes, qué tanto nuestro producto está satisfaciendo ese problema o esa necesidad que nosotros hemos encontrado. Luego, captura el valor recurrente, y esto es otra característica muy importante. Nosotros, no es lo mismo que un cliente tal vez venga a nuestro website, nos abra una cuenta o nos deje su nombre y su correo, y nosotros lo podemos considerar como una transacción o como una conversión, pero al final si este cliente jamás vuelve, este usuario jamás vuelva a nuestro servicio, jamás vuelva a nuestro producto, no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque significa que no estamos satisfaciendo la necesidad o no estamos atacando el problema que este usuario tiene. Entonces, cuando un usuario vuelve a nosotros, como por ejemplo Netflix, ¿cuántas veces nosotros miramos Netflix a la semana? ¿Cuántas veces, cuántos usuarios están haciendo un uso recurrente? Entonces, el número es altísimo. Nosotros pues mismo lo podemos experimentar. Entonces, ¿por qué? Porque Netflix está satisfaciendo una necesidad bien grande. Entonces, los usuarios están volviendo una y otra vez. Y aquí es donde tenemos también que fijarnos es en mucho, esto varía también dependiendo el tipo de la empresa, el problema del mercado, porque tenemos que afinar en mucho la parte del tema, porque qué tal que si nuestra empresa, nuestro proyecto está resolviendo un problema que la gente solamente lo tiene una vez al año, por ejemplo, o una vez al mes, o una vez cada 6 meses, ese tiempo es muy poco. Por ejemplo, problemas que tal vez tenemos que cada 5 años, por ejemplo, comprar un vehículo. ¿Cada cuánto la gente compra un vehículo? Tal vez un tiempo promedio de cada 4 o 5 años, o tal vez una casa. Entonces, ahí tenemos que nosotros ir viendo, identificando nuestro problema también, y qué tan frecuente es. Luego, el indicador de retraso también es esta métrica, pues, indica qué tanto se retrasó el usuario en conocer nuestro producto y en utilizarlo. Y esto voy a volver al tema que estaba viendo pues anteriormente con las cuentas creadas o los famosos sign-ups. Si nosotros solamente medimos los sign-ups o las cuentas creadas y el usuario jamás volvió a interactuar con nuestro servicio, entonces ahí tenemos esa métrica que en realidad no la deberíamos de tomar en cuenta porque no nos da valor. O sea, un usuario que abre una cuenta y jamás vuelve a nuestro producto, significa que, pues, que el usuario pues, no le gustó o simplemente no encontró lo que él estaba necesitando en ese momento. Y por último, una característica muy importante es la parte del feedback inutilizable. O sea, si nuestra métrica no nos logra dar un feedback, entonces esa métrica es muy probable que no nos va a servir, no nos va a ayudar al crecimiento. Una métrica primaria nos tiene que dar mucho feedback. Nos tiene que decir si estamos entregando el valor necesario, si estamos en realidad resolviendo el problema. Entonces, es muy importante ver esto. Por ejemplo, un ejemplo que podemos ver son, por ejemplo, los usuarios activos mensuales. O sea, esta métrica, los usuarios activos mensuales. Un usuario activo mensual lo podemos definir como un usuario que mínimo una vez durante el mes usó mi plataforma, usó mi aplicación, usó mi producto. Eso lo podemos definir como un usuario activo mensual. ¿Qué pasa si nosotros solamente nos enfocamos en una métrica como el usuario activo mensual? Es un tiempo muy largo. O sea, en un mes tendríamos que tener millones y millones de usuarios activos mensualmente para poder tener un mayor feedback. ¿Por qué? Porque un mes, una visita en un mes es demasiado poco. O sea, tal vez deberíamos de enfocarnos en usuarios activos diarios. O sea, durante el día, ¿cuántos usuarios están regresando a mi plataforma? Y básicamente vamos a ver dos tipos de métricas primarias para fines del taller. Los ingresos,
y los usuarios activos, lo que les estaba comentando. Y se lo vuelvo a recalcar, si nuestra empresa es que debería de ser, según en la etapa que estamos, que pues tengo entendido que todos están en una etapa temprana, enfoquémonos en la parte de los ingresos, ¿verdad? Esto básicamente nos dice mucho si un, por ejemplo, está dispuesto a pagar un suscripción mensual. Por ejemplo, poniendo como ejemplo Cloudbase, de $29. Si un usuario a mí me está pagando una suscripción de $29, significa que ese usuario encontró la facilidad de la contabilidad en nuestra plataforma. De alguna manera está resolviendo su facturación y por ende está llevando su administración digital o en línea de su negocio. Ahora, si mi usuario solamente me está utilizando tal vez un plan gratis o todavía no me está pagando, significa que el usuario no está encontrando el valor, o sea, él dice, ¿por qué voy a pagarle a estos $29 si en realidad esto no me sirve? Entonces, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Esto nos ayuda también a segmentar nuestro cliente, como por ejemplo, si ustedes ven en su negocio, si ustedes ven que esta métrica va subiendo y ustedes analizan los ingresos y ven, por ejemplo, a mí el 80% de mis clientes son pymes que simplemente están facturando servicios, por darle un ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que mi producto lo están usando en empresas de servicios. Yo me voy a ir enfocando en esa área. Si ya tengo empresas que me están dando, ¿verdad? Por Cloudbase, y estas empresas son de servicios, ¿por qué voy a venir a buscar otro rubro de empresas, tal vez empresas, tiendas de ropa o consultores o empresas que manejan otro tipo de funciones? Si ya mi métrica me está diciendo, hey, este tipo de empresas, que son en este caso de servicios, están pagando por tu producto. Entonces, más o menos de esta manera, nosotros vamos navegando y vamos viendo cuál es al final nuestra segmentación de cliente o nuestro buyer persona que en realidad le queda como anillo al dedo nuestro producto. Luego los usuarios activos. Como les mencionaba, los usuarios activos es bueno, o sea, es bueno tener esta métrica porque nos dice el uso que tienen los usuarios con nuestro producto, pero no solamente, tal vez esto nos va a dar un 20, un 30% de feedback. Por ejemplo, empresas que nosotros conocemos que solamente se centraron en usuarios activos como métrica primaria, podemos tener el ejemplo de Facebook. Pero ¿por qué Facebook? Porque Facebook en los primeros años no estaba monetizando. ¿Por qué? Porque su core business o su núcleo de negocio de Facebook es el advertising. Entonces, ellos necesitaban tener una masa crítica de usuarios bien grande. Y ellos se enfocaron en agarrar millones de usuarios para luego monetizar. Entonces, si no están monetizando, los usuarios activos, ya sea diarios, semanales, deberían de ser la métrica que nosotros deberíamos estar midiendo, ¿verdad? Entonces, eso pues también varía en el tipo de negocio. Entonces, los tres tipos de usuarios activos diarios, son generalmente los que vuelven una vez al día. Esto diría yo que dentro de los usuarios activos sería el más importante. Nosotros pues en Cloudbase medimos mucho la parte de los usuarios activos diarios porque como les mencionaba, si nosotros tal vez tenemos registro de 10,000 empresas, pero solamente 300 empresas o 300 usuarios están usando diariamente mi plataforma, entonces tengo que estar viendo qué es lo que estoy haciendo mal. O sea, o tal vez el grupo de clientes quienes abrieron cuenta no es correcto, o tal vez las funciones que estos clientes necesitan no la encuentran. Entonces, es bien importante estar viendo eso. Luego, los usuarios activos semanales, pues son los que vuelven una vez a la semana, y los mensuales son los que vuelven al mínimo una vez al mes. Una herramienta que nos sirve mucho, pues, de gratis para medir esta métrica es en Google Analytics. Aquí les quiero mostrar en pantalla. Por ejemplo, es nuestra métrica de la última versión de Cloud. Entonces, nosotros esta la estamos viendo casi a diario. Estamos viendo cómo van interactuando nuestros usuarios, cuántos usuarios activos hay. Por ejemplo, ahí podemos ver que hay tal vez
pico pues para abajo, y ahorita pues por la situación de la pandemia, sí nos afectó pues un poco, no mucho tal vez el ingreso recurrente mensual, pero sí la parte de los usuarios activos. Entonces, a partir de esta métrica, nosotros que hicimos, pues empezamos a incentivar a los clientes con descuentos en sus mensualidades, inclusive hasta les dimos en cierto crédito de ciertos días, porque estábamos viendo que los usuarios no estaban usando la plataforma. ¿Y por qué no lo estaban usando? Porque si el comercio está parado, la economía está parada, ¿para qué iban a estar usando un software de contabilidad, por ejemplo? Entonces, inclusive hasta en este tipo de escenarios inesperados como la pandemia, este tipo de métricas nos ayuda pues, a un poco más al cliente, al usuario final, y ver cómo vamos pues ayudándolo a que vaya creciendo con el negocio. Bueno, luego miremos las métricas secundarias. Si bien es cierto, acabamos de decir que la métrica primaria es la que nos tenemos, como quien decir, obsesionar y nos tenemos que centralizar y verlas a diario si es posible. Una métrica bien difícil que nos cuente la historia de toda la empresa o de toda la startup. Entonces, por eso están las métricas secundarias. Y estas, pues, son bastantes y es una mezcla que se hace, pero al final la métrica secundaria siempre tiene que ir de la mano y siempre tiene que darle valor o siempre tiene que hacer crecer la métrica primaria. Entonces, aquí está una lista, hay una infinidad de métricas secundarias que podemos usar. Yo traté de investigar y de resumirles la más utilizada. Y lo recomendable de una métrica en secundaria es de tener mínimo 3 y máximo. Porque si también nos volvemos locos eh, revisando 10 métricas, 15 métricas, vamos a pasar más tiempo revisando métricas que haciendo crecer nuestro negocio. Entonces, entre más métricas hay, es mucho más complejo medir. Entonces, yo les puse en verde las que nosotros estamos utilizando ahorita en Cloudbees. Igual esto pues puede variar, o sea, no es que nos casamos con una métrica secundaria, podemos tener durante las etapas de nuestro negocio, podemos ir definiendo qué métricas vamos viendo. Por ejemplo, tenemos la métrica de retención, que es qué porcentaje de mis clientes estoy reteniendo. O sea, si tengo 100 usuarios, esos usuarios mensualmente estoy reteniendo el 60%, el 70%, por ejemplo. Luego, una bien importante, y esa sí quiero que la miremos a detalle y la vamos a ver después, es el churn rate, la tasa de decepción. Está el CAC, que es el costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto nos cuesta adquirir un cliente nuevo? Lo vamos a ver luego. El NPS es el Net Promoter Score. Este nos dice básicamente qué tanto nos están recomendando, qué tan recomendable es nuestro producto. Lo vamos a ver a detalle. Conversión de emails, usuarios orgánicos versus usuarios pagados. Esta métrica también pues, nos dice de qué manera nuestros usuarios están llegando. Generalmente, en una etapa temprana, no deberíamos de tener usuarios pagados, porque es como una especie de trampa, se lo podemos llamar. O sea, si no podemos hacer que nuestros clientes lleguen orgánicamente, o sea, sin pagar un peso en publicidad o en marketing, significa que nuestro producto no tiene el suficiente valor. Si ustedes ven la historia de WhatsApp, de Facebook, de Netflix, de Dropbox, ustedes pueden investigar un poco y pueden ver el mismo patrón, o sea, puros usuarios orgánicos. La tasa de referidos, qué tanto referidos, qué porcentaje de nuestros usuarios están refiriendo a otros, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nos dice. El margen de contribución, el margen bruto, pues entre otras. Quiero que miremos esta, el ingreso mensual recurrente, o por sus siglas en inglés, el MRR. Esta métrica, si ustedes tienen un startup o un software que su modelo de negocio es una suscripción, este debería de ser su métrica en la cual ustedes deberían
obsesionarse y la cual deberían de estar viendo casi a diario. Entonces, básicamente, eh, lo que nos dice es nuestras suscripciones. ¿Qué tanto qué cantidad de usuarios nos están pagando las suscripciones? Por ejemplo, nosotros en Clovis tenemos 4 tipos de suscripciones. Una es de $29, la otra es de 45, la otra es de 95 y una cuarta de 145. Entonces, nosotros pues vamos viendo casi que semanalmente cuál es el plan que más tiene actividad, en verdad, porque así nosotros también vamos viendo, dependiendo de los planes, también nos va diciendo mucho nuestro mercado. Por ejemplo, nosotros, nuestros planes más vendidos son los 2 más baratos, que es el de $29.95 y el de 45. Entonces, ¿esto qué nos dice? Por ejemplo, que nuestro target o la gente o los usuarios que más utilizan nuestros servicios son pequeños en negocios, micro y pequeños negocios, ¿verdad? Porque ya los otros planes son un poco más caros y tienen otras funcionalidades que tal vez una micro no está dispuesta a pagar en ese momento. Entonces, también esta métrica, si por ejemplo durante el tiempo o de un periodo de tiempo la métrica va bajando, obviamente significa que estamos perdiendo suscriptores. Entonces, es bien importante en centrarnos el por qué se están perdiendo suscriptores. No tienen las funciones el software o la aplicación o nuestro producto no tienen las funciones o no cubre las expectativas del cliente o son problemas técnicos, el sistema se cae, por ejemplo, o son problemas tal vez de canal, o sea, el canal de distribución que estamos utilizando para nuestro cliente no es el correcto y por ende la suscripción pierde valor y se cancela. Entonces, conocer el por qué se me está bajando los ingresos recurrentes y también entender el por qué se están incrementando, sin caso por el caso, es de suma importancia, porque básicamente ahí es donde se va creando como esa formulita o la famosa fórmula para crear dinero, ¿verdad? Que le dicen, y es por ejemplo cuando ya un producto tiene bien definido qué problema está resolviendo, tiene definido su mercado y el producto que desarrolló satisface ambos, eso pues se llama product market fit. Y cuando una empresa logra esto, se vuelve una maquinita de imprimir dinero, básicamente. O sea, ya pasaron este proceso y los ingresos generalmente pues van para arriba. Y les quiero recomendar un libro que hace poco lo leí y es buenísimo, se llama Subscribe, es de Tien Tzu y básicamente este libro explica cómo una economía de empresas de suscripción mensual, cómo deben de operar, qué cosas deben de medir. Ahí se profundizan muchas otras métricas, métricas financieras, métricas de marketing, métricas operativas, sobre cómo un negocio SaaS o de suscripción mensual o anual debe de operar. Entonces, se lo recomiendo. A nosotros nos ayudó bastante, literalmente cambiamos muchos procesos operativos que teníamos y pues en realidad hemos visto un impacto muy positivo. Y por último, pues como ejemplo de empresas SaaS, como se le mencioné en Netflix, Spotify, Cloudbase, y pues ustedes pues hablan de otras. Luego, enfoquémonos ahora en la tasa de deserción de clientes o churn rate. Esta métrica lo que nos dice es qué porcentaje de nuestros clientes o qué tasa de nuestros clientes se nos han cancelado. Entonces, la fórmula es los suscriptores perdidos en ciertos periodos de tiempo. Eso se puede hacer tal vez, agarramos un periodo, puede ser 12 meses, un mes. Nosotros pues lo hacemos mensualmente. Entonces, los suscriptores perdidos en ese periodo de tiempo entre los suscriptores que teníamos al inicio, multiplicado por 100, porque es un porcentaje, nos da esa tasa de deserción. Por ejemplo, en un negocio SaaS, una tasa de deserción aceptable tiene un rango de 1 al 5% mensual. Eso es generalmente lo que pasa. ¿Qué pasa si mi tasa de deserción sube? Es más alta que el 5%. Entonces tenemos que poner
ojo ahí y enfocarnos qué es lo que está pasando, porque eso no es normal. O sea, algo estamos haciendo o algo tenemos en nuestro producto o en nuestra estrategia que no está funcionando. Entonces, entre más baja es la tasa de deserción, esto es más positivo para la empresa. ¿Por qué? Porque significa que estoy perdiendo menos clientes. Y si la tasa pues va aumentando, pues obviamente esto es negativo, porque significa que estoy perdiendo demasiados clientes. Entonces, por esa razón es bien importante la tasa pues, de deserción, porque también nos ayuda, nos da mucho feedback con nuestras estrategias, ya sea nuestra estrategia de crecimiento, nuestra estrategia de marketing. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una estrategia A y una estrategia B, la implementamos y vemos que en la estrategia el churn rate, por ejemplo, es demasiado alto, entonces significa que hay algo en esa estrategia que está haciendo que, que nuestros clientes se vayan, ¿verdad? Entonces, esto nos da un feedback muy interesante. Luego tenemos el revenue churn o la rotación de ingresos. Esto es bien parecido a la tasa de deserción de clientes. La tasa de deserción de clientes lo que nos mide es cuántos usuarios se nos fueron, cuántos clientes. Y esta métrica, la rotación de ingresos, lo que nos dice es cuánto dinero se nos fue. Porque son diferentes. Por ejemplo, yo en un mes puedo perder 10 clientes, pero tal vez esos 10 clientes fueron de una suscripción de $29. Entonces, no es lo mismo perder 10 clientes de $29 a perder solamente 2 clientes, pero esos 2 clientes tenían un plan de $145, por ejemplo. Entonces, por esa razón, es que también es bien importante estar pendiente y estar midiendo la rotación de los ingresos. Entonces, es bien sencillo calcular. Agarramos el ingreso inicial en cierto periodo, igual pues puede ser anual o mensual, o el periodo que ustedes deseen. El ingreso inicial menos el ingreso final entre el ingreso final multiplicado por 100 nos dice el porcentaje o la rotación de ingresos. Entonces, si el porcentaje, por ejemplo, es bien bajo, o sea, anda tal vez de 1 al 5%, significa que estamos bien, o sea, significa que hey, no estamos perdiendo plata. Y si el porcentaje pues va creciendo, tenemos que ponerle atención porque significa que estamos perdiendo dinero. Entonces, es bien importante estar viendo esta métrica y esta pues va bien de la mano de la anterior que les mencionaba, que nos mide los clientes. Luego tenemos el CAC, el costo de adquisición de cliente. En resumen, esto es qué tanto esfuerzo financiero estoy haciendo yo por adquirir un cliente. O sea, cuánto me cuesta adquirir un cliente nuevo. Entonces, en la etapa temprana que estamos, debería de ser cero. Para darles un pequeño ejemplo, nosotros en Cloudbiz hasta hace como 2 meses empezamos unas campañas pagadas, pero todo nuestro crecimiento de clientes ha sido con un costo de adquisición casi que cero. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que enfocarnos en hacer nuestro producto un tan buen producto, un producto tan excelente que en realidad resuelva el problema de nuestros usuarios, que no hay necesidad de estar pagando campañas de marketing. Y peor en una etapa temprana, que donde no tenemos mucho, tal vez mucho tiempo o mucha plata. Entonces, debemos de concentrarnos y hacer todo lo posible por el que nuestro costo de adquisición siempre sea cero. Entonces, la fórmula para sacar esta métrica es la inversión de marketing, de ventas o de cualquier gasto asociado para adquirir un cliente entre el total de clientes adquiridos, este nos da el costo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo para poder adquirir un cliente nuevo para mi empresa, tengo que invertir, por ejemplo, $100 en una campaña pagada. Tengo que ir a visitar a este cliente, o sea, estamos hablando ahí de
costos de logística, transporte, viáticos, etcétera. Supongamos que me costó en todos estos costos $300, por dar un ejemplo. Hice todo este esfuerzo, gasté $300 por un cliente que le voy a vender una suscripción o que le voy a vender un plan o que le voy a hacer una venta de $50 o una venta de $60. Entonces, básicamente estamos matando los números de la empresa porque el esfuerzo es demasiado grande para, para el pago que este cliente nos está haciendo. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, tal vez pues Dropbox en sus tiempos iniciales, ¿qué estrategia utilizaron ellos? Ellos, cuando estaban haciendo, lo que utilizaron fue una campaña de referidos, perdón. Entonces, dentro de la plataforma de Dropbox había un anuncio y decía, si me referís a tantos usuarios, te voy a dar más gigas. Entonces, esa estrategia empezó a jalar más usuarios nuevos, más clientes nuevos, más clientes nuevos, más clientes nuevos. Y el costo que ellos tenían en ese momento era darle más espacio al usuario referidor. Entonces, esa, por ejemplo, es una estrategia que se puede, que ellos utilizaron para que su costo de adquisición fuera lo más pegado a cero. O sea, darle 2 gigas gratis a un usuario es mucho más barato a estar tratando de adquirir clientes con otros canales o en otras vías. Entonces, es sumamente importante que nos concentremos en que nuestro CAC sea lo más semejante a cero. Luego, el NPS, Net Promoter Score. Esta métrica, básicamente, es bien sencilla. Lo que nos dice es qué tan dispuesto está nuestro usuario en referir a otro cliente. Entonces, se hace una pregunta bien sencilla. ¿Qué tan dispuesto estás para contarle o para referir a un amigo o a un familiar tuyo sobre mi producto? Entonces, esa es la pregunta que se hace en la encuesta. Solamente es una pregunta y la respuesta tiene el siguiente puntaje, de 0 a 10. De 0, los usuarios que respondan de 0 a 6 se llaman detractores. O sea, estos están pintados en rojo. O sea, estos son los usuarios que no están conformes con nuestro producto. O sea, ellos no encuentran ningún valor. Luego, de 7 a 8 son los neutros. Estos usuarios, como quien dice, no huelen ni no están ni afectando nuestro récord o tampoco nos están promocionando. Y los promotores son los que nos califican de 9 a 10. Entonces, la fórmula para sacarlo es el NPS se va restando, se resta el porcentaje de los promotores menos los detractores. Y ese nos da un porcentaje. Y ese porcentaje es nuestro NPS. Para nosotros saber si nuestro producto lo quiere todo el mundo o nuestro producto es algo increíble, el porcentaje debería de ser arriba de 50. Y esto es algo muy, muy, muy difícil de conseguir. Para darle un ejemplo, el iPhone, su NPS es de como de 62 o 63%. Entonces, esto no es algo pues fácil, es muy difícil. Nosotros, y esta métrica se utiliza generalmente cuando ya tenemos tracción, ya tenemos clientes, ya llevamos un cierto tiempo, ¿verdad? En el mercado, podemos aplicar en hacer estas métricas, porque de nada sirve hacer un NPS cuando solo tenemos 10 usuarios o 10 clientes y apenas llevamos meses, por ejemplo. O nuestro producto está todavía en fase de prototipo o fase idea, esta métrica no nos va a servir mucho, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que la conozcamos, porque cuando ya nosotros estemos intentando que queramos crecer o escalar, esto mucho. Nosotros casualmente en Cloudist estamos ahorita, bueno, hace 2 semanas iniciamos la encuesta. La verdad nos estamos dando cuenta
muchas cosas con esto. Pues para darles un dato extraoficial, apenas llevamos como ni la mitad de los clientes la han llenado, pero con lo que llevamos llenado hasta el momento, nuestro NPS anda como en 40%, o sea, anda abajo de lo que debería de estar. Y pues estamos trabajando mucho en esto, estamos investigando qué es lo que está pasando con estos clientes de tractores, qué es lo que les ha pasado, para ver cómo lo subimos. Y pues una herramienta que les quiero dejar que es gratis para medir esto es Hotjar. Se meten a hotjar.com y pues crean una cuenta y ellos tienen ahí un módulo de encuestas y sale una NPS. Es muy interesante porque uno ahí mismo hace la encuesta, eso pues genera un link y pues se puede compartir digitalmente, ya sea por WhatsApp o en la misma plataforma con los clientes y pues facilita mucho esto y él automáticamente Hotjar va mostrando, va haciendo el cálculo y en una gráfica pues va mostrando todo esto. Ok, una vez ya pues que nosotros pues conocemos ya un par de métricas, elegimos ya nuestras métricas, ¿verdad? Es muy probable que nos hagamos esta pregunta, o sea, ¿qué pasa si todavía no hemos lanzado? O sea, si todavía no hemos lanzado nuestro proyecto, nuestra solución, es muy probable que las métricas no nos funcionen. O sea, primero, enfoquémonos en el problema que queremos resolver. O si todavía no tenemos nuestro target de cliente o nuestro cliente, primero enfoquémonos en esto, en resolver qué problema voy a atacar, cuál es nuestro cliente. Y luego de eso podemos pensar en métricas, porque también no es conveniente estar eh, perdiendo mucho tiempo en definir nuestras métricas si tan siquiera no conocemos el problema o no sabemos a qué tipo de cliente o qué tipo de usuario es el que queremos. Entonces, lo aconsejable es dejemos las métricas por un tiempo a un lado, enfoquémonos en estos dos temas y luego podemos volver a elegir nuestras métricas. Cuando ya estemos construyendo nuestro MVP o nuestro prototipo, yo diría que este es el momento donde ya podemos ir eligiendo, ya podemos ir viendo qué métricas vamos a usar, porque eso nos va a dar mucho feedback. Las métricas al final son indicadores pues, que van guiando nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, a la hora de construir nuestro MVP, si ya tenemos nuestras métricas elegidas, eso nos puede guiar también en qué features o qué funciones va a tener nuestro MVP, porque al final, recuerden una cosa, todo gira alrededor de la métrica principal, ¿verdad? Entonces, en nuestra estrategia de marketing, el servicio al cliente, nuestro producto, nuestro prototipo, nuestro MVP, todo tiene que girar en base a esa métrica. Entonces, eh, si ya tenemos esta métrica nosotros, o ya tenemos una hipótesis de nuestra métrica, nos va a ayudar mucho en el desarrollo de nuestro producto, ¿verdad? Y tal vez eh, al inicio o en esta fase, pues bien temprana, tal vez solo sea una hipótesis porque no hemos lanzado nada, pero yo sí pues recomiendo que al menos tratemos de adivinar o cuál va a ser esas métricas que vamos a medir, iterar, o sea, probar si en realidad nos sirve y si nos toca cambiarla, pues la cambiamos, pero al menos estamos desarrollando un producto mínimo viable basado en métricas, ¿verdad? O en las posibles métricas. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y les presento acá las fases de un startup, ¿verdad? Eh, tenemos la idea, luego de la idea, pues viene el prototipo, donde ya pues, nos venimos a tratar de construir esto. Luego viene el lanzamiento, que es lo que estábamos hablando. Lanzamiento. O sea, ya publico mi producto, ya lo doy a conocer al mundo, como quien dice, doy a luz. Luego viene la parte de tracción, o sea, tratar de generar usuarios, que muchos usuarios utilicen mi plataforma. Ya luego viene cómo monetizo y luego viene crecimiento. Entonces, en la primera etapa, o en la primera fase, si lo podemos llamar, involucra la idea, el prototipo, el lanzamiento y la tracción. Generalmente en esta fase
es donde la mayoría de startups mueren. Y es muy probable que muchas vayan a morir. Entonces, en esta fase es imperativo ya tener nuestras métricas bien establecidas y estarlas revisando. Estar haciendo todos nuestros procesos en la empresa, ya sea procesos operativos o procesos de desarrollo, en base a la métrica primaria, ¿verdad? Entonces, generalmente esta primera fase que les hablo, esto pues se le conoce como Product Market Fit, es cuando ya tengo un producto que, que todo el mundo quiere y todo el mundo está utilizando. Y luego ya en la siguiente fase, que es la parte de monetización, de crecimiento y de escalabilidad, siempre se utilizan métricas, porque las métricas nunca las dejamos de utilizar, pero ya tal vez vamos cambiando un poco y generalmente lo que cambia son las métricas secundarias. Generalmente la métrica primaria nunca cambia desde el inicio. Entonces, eh, pero sí es importante que en esta etapa temprana que estemos, no nos olvidemos de esto y logremos pues en realidad enfocarnos y en sacarle el mayor feedback o la mayor utilidad pues a esta meta. Les quiero hablar un poco sobre las metas y objetivos que tenemos que tener. Si nosotros tenemos métricas, pero no tenemos un objetivo o una meta que lograr, al final las métricas no nos van a servir de mucho. Simplemente van a ser pérdida de tiempo. Entonces, es bien importante establecernos metas y no metas tan a largo plazo. Nosotros tratamos en Cloudbit de ponernos metas semanales. Semanales, ¿por qué? Porque tenemos más probabilidad en un año de medir que si las tenemos mensuales. Entonces, eh, la frecuencia con la cual nosotros estamos midiendo se vuelve también muy importante. Y les comparto un artículo muy interesante que lo compartieron en la presentación de Y Combinator. Y les quiero leer esto porque pues, me llama mucho la atención. Al final, un startup equivale a crecimiento. Si una startup no está creciendo, déjenme darle la mala noticia que es muy probable que se muera. Si una startup tiene que estar creciendo, entonces, una startup es una compañía diseñada para crecer rápidamente. Ser recién fundado no convierte a una empresa en una startup. Tampoco es necesario que una startup trabaje en tecnología o tome fondos de riesgo o tenga algún tipo de éxito. Lo único esencial es el crecimiento. Todo lo demás que asociamos con la startup se deriva del crecimiento. Entonces, es bien importante que nos enfoquemos y que tengamos claro qué vamos a hacer con nuestros empleados, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros fundadores, qué vamos a hacer para que esto crezca. Y al final, al final del día, el crecimiento es algo bien difícil de lograr, pero si nosotros estamos con un fin y con un objetivo en la mente y lo estamos midiendo con nuestro KPIs, es muy probable que este camino sea un poco más fácil. Entonces, el objetivo de un startup nuevamente es crecer. ¿Y qué es crecer? Es básicamente incrementar en lo más que se pueda nuestra métrica primaria. En otras palabras, nuestros ingresos. Entonces, nos han enseñado que para poder crecer tenemos que construir algo que un montón de gente quiera. Y no es solamente un producto bonito, un producto funcional, sino que en realidad que tenga un mercado grande. O sea, que bastante gente lo necesite, bastante gente lo quiera, porque al final, acuérdense que estamos compitiendo, porque sea como sea, cualquier proyecto que tengamos tiene competidores. Si no son competidores directos, son competidores indirectos. Y esto es como que cuando nosotros lanzamos nuestro proyecto o lanzamos nuestra empresa, nuestro startup, es como que estamos en una carrera. O sea, una vez lanzamos, ya no hay vuelta atrás. O le damos para adelante, creciendo, o nos morimos. ¿Por qué? Porque tenemos competidores. Acuérdense una cosa, cuando todos iniciamos con una idea. Y las ideas, no solamente a nosotros se nos ocurren. Esa misma idea que nosotros pensamos que es la idea del millón, créanme que se le está ocurriendo a miles y miles de personas en todo el mundo. Entonces,
Si nosotros no nos enfocamos en crecer, alguien más lo va a hacer. Alguien más va a llegar a la meta. Entonces, tenemos que tener ese pensamiento, pues si en realidad queremos hacer un startup de éxito, queremos hacer un startup que impacte, necesitamos tener eso de crecimiento. Y también, pues otro objetivo es a todas esas personas. Y esto se refiere a los canales. ¿Qué canal voy a utilizar yo o cómo voy a hacer llegar mi propuesta? Entonces, y aquí es donde viene la tecnología. O sea, nosotros, por ejemplo, como somos empresas de tecnología, llegamos a través del Internet, de una plataforma web, de una aplicación móvil o cualquier otro canal que ustedes tengan. Hoy en día el acceso a Internet y la penetración de Internet ha crecido mucho en nuestra región y entonces tenemos que asegurarnos que nuestro producto sea fácil de entregar al cliente. Tenemos que enfocarnos mucho en eso porque de nada sirve que tengamos un producto genial, un producto exitoso entre comillas, pero si no tenemos la manera correcta de hacerlo llegar a nuestros clientes, se complica. Y esto se complica más con compañías también que utilizan cierto hardware, por ejemplo. O sea, distribuir un hardware es mucho más caro, mucho más complicado que distribuir un software en la nube, por ejemplo, o una aplicación. Eh, entonces, tenemos que poner mucha atención también a esto. Y bueno, establecer la meta de crecimiento semanal. Esto al inicio es algo que nos, eh, que nos complica un poco. ¿Por qué? Porque no estamos, o sea, en realidad no estamos acostumbrados al inicio a estarnos midiendo. Y más aún si es semanal. O sea, vamos a estar con reuniones, tal vez 4 reuniones mensuales, donde vamos a estar viendo nuestras métricas, nuestros KPIs. ¿Por qué semanal? Porque estamos en una etapa tan temprana que si nosotros ponemos una meta anual, por ejemplo, en el 2021 quiero llegar a facturar $200,000 al mes. ¿Cómo voy a lograrlo? Me voy a venir a dar cuenta hasta después de un año, hey, no vendí los 200,000, vendí 2,000 o 3,000 dólares. O sea, el tiempo es demasiado. Entonces, lo aconsejable es medir semanalmente. Y esto también nos obliga a estar comprometidos. Y es bien importante que estas metas o estos KPIs no solamente se quede a los niveles de los fundadores, sino que estamos en una etapa tan temprana. Todos nuestros empleados deberían de conocer esas métricas, deberían de saber ellos semanalmente, hey, ¿cumplimos o no cumplimos? ¿Por qué? Porque esto hace que el compromiso, que el equipo se comprometa y pues que al final pues todos remen hacia la misma dirección. Les quiero compartir un promedio de crecimiento semanal que deberíamos de tener en base a nuestras métricas. Si en realidad queremos generar un impacto y si en realidad pues queremos ser de esas empresas que todo el mundo habla, que esas empresas exitosas a nivel mundial, todas iniciaron con métricas semanales. Entonces, por ejemplo, en verde está el rango ideal o el rango que deberíamos de ponernos. Por ejemplo, si nosotros crecemos 5% en semanal en nuestra métrica primaria, y si en este caso es ingresos, o sea, significa que mensualmente vamos a crecer 22%, que es un gran crecimiento, y anualmente vamos a crecer 12.6x. O sea, este crecimiento anual es algo sumamente bueno, es algo buenísimo, pero ¿cómo se logra? Semanalmente, estar iterando. Ok, si esta semana no logré este 5%, logré 1%, ok, ¿qué hice mal? ¿Qué cosas voy a cambiar en el producto? ¿Qué nueva función voy a agregar en el producto? ¿Qué voy a modificar para que la otra semana sí logre la meta? Entonces, si ustedes se fijan, honestamente, estas no son metas fáciles. O sea, crecer un 5% semanal, un 7% semanal, es algo sumamente difícil, pero en realidad el trabajo pues en una startup
debería de ser así, o sea, debería de ser bien exhaustivo si en realidad queremos pues ganar esta carrera, ¿verdad? Porque simplemente ustedes me pueden decir, Brian, yo no me quiero complicar, o sea, 1% semanal es algo bueno, o sea, estoy creciendo 4% semanalmente, mensualmente, y en un año crezco 1.7. Eso no es nada mal para una empresa tradicional, pero para una empresa de tecnología, donde el tiempo vuela, básicamente vuela, una empresa sí puede ser rentable, creciendo 1% semanal, sí puede alcanzar sus objetivos financieros, pero si en realidad nos queremos quedar hasta ahí, pues está bien, pero si en realidad nosotros queremos ser una compañía, como quien dice, un unicornio o una compañía que genera un impacto fuerte, eh, deberíamos de ser un poco más ambiciosos con nuestros objetivos de crecimiento semanal. Y bueno, avanzando un poco, le voy a dar ciertos guidelines o guías para cómo definir una meta o un objetivo, ¿verdad? Es importante tomar estos 4 temas. Al inicio, si nosotros tenemos un buen producto, hacemos un buen prototipo, hacemos un buen MVP, logramos identificar el target de clientes y estamos resolviendo el problema, generalmente vamos a tener un rápido crecimiento, ¿verdad? En todos los casos, en la mayoría de casos, esto no pasa así. O sea, tropicalizándolo aún más a nuestra región, a Honduras, es sumamente difícil por nuestra cultura, por la penetración de Internet que tenemos, por la educación de Internet que hay en los usuarios. Es sumamente difícil, no es imposible, pero es bien difícil. Pero es bien importante, pues, saber que si tenemos un crecimiento mensual, eh, un crecimiento, perdón, inicial bien rápido, deberíamos de irlo aprovechando, ir agarrando todo el feedback de todos estos usuarios y pues ir viendo cómo incrementarlo, o sea, no quedarnos estancados, o sea, si por X o Y razón nosotros somos un boom al inicio, tenemos que ir subiendo las metas. Luego, el tiempo de vender. Eso es otro factor bien importante. ¿Qué tanto tiempo me tardo yo en vender mi producto? Por ejemplo, en empresas que son B2C, en Business to Consumer, el tiempo pues es básicamente casi instantáneo. O sea, estoy navegando en Internet, me gusta algo, lo compro, le doy clic, comprar ahora y listo, ya lo compré. Ahora, en industria B2B, que son Business to Business, que ya son con negocios, el tiempo de vender se vuelve mucho más largo. Generalmente puede andar de semanas, inclusive hasta meses al inicio, pero tenemos que tener como objetivo reducir este tiempo de venta. Por ejemplo, nosotros en Cloudway para el tiempo promedio de una venta todavía lo tenemos en aproximadamente 2 semanas. O sea, es un tiempo bien largo en lo que el cliente conoce Cloudway, le hacemos una serie de pasos en el funnel. Cuando nos va bien, lo hacemos en 2 semanas. Cuando no, hemos tenido ventas que nos hemos tardado 6 meses, 3 meses en hacerlo. Entonces, es un reto bien importante. Luego, lo orgánico versus lo pagado. Y eso es lo que les decía al inicio. Tenemos que enfocarnos en hacer todo orgánico en esta etapa que estamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a comprometer y eso va a hacer que nos hagamos monos, básicamente, modificando o iterando nuestro producto para que la gente lo quiera. Entonces, la recomendación es hacerlo todo orgánico. ¿Qué es orgánico? No pagar por el crecimiento, ¿verdad? En simplemente ser que nos refieran boca a boca. El boca a boca es el mayor crecimiento que se puede tener sin pagar un solo peso. Pero para que alguien nos recomiende, volvemos a lo mismo, tenemos que tener un producto genial, un producto excepcional, que no tenga muchas fallas técnicas, que cumpla las expectativas del cliente. Y pues esto va a hacer que el crecimiento orgánico se vaya dando. Y luego, lo exponencial versus lo lineal. Deberíamos de enfocarnos nosotros en lo exponencial, ¿verdad? El crecimiento exponencial. Sabemos que esto pues es algo pues bien difícil de lograr. Todos queremos la curva exponencial en crecimiento, pero
si no lo logramos, igual no nos tenemos que dar por vencidos y tenemos que ver de qué manera pues lo logramos. Rastrear el progreso. Tenemos que estar mínimo semana a semana rastreando nuestras métricas. Y un ejemplo que me gusta poner es la métrica primaria. En su oficina o en su lado donde ustedes trabajan deberían, o sería bueno que la tuvieran impresa. Por ejemplo, nosotros en Cloudbees tenemos el MRR, yo lo tengo pegado en la puerta mes a mes. Todo el mundo sabe si nos fue bien o no fue mal. Eso no es nada que esconder. Entonces, si nosotros vemos esta métrica semanalmente, todo el equipo se compromete y ve qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, Facebook en sus tiempos, no sé si también vieron la película Social Network, ellos tenían la pantalla gigante con la cantidad de usuarios activos. Era en ese momento. Y cuando llegaron, creo que al millón o al millón de usuarios, no me acuerdo en qué momento estaba en la película, todo el mundo hizo fiesta, todo el mundo celebró, pero ¿qué podemos ver? O sea, podemos ver que esta gente, o sea, Facebook no se hizo Facebook por casualidad. O sea, y eso es lo que muchos pensamos. O sea, no, yo tengo una aplicación, la lanzo, la subo, tengo una plataforma y mágicamente los usuarios van a llegar y me voy a hacer, me voy a masificar. Eso es mentira, o sea, eso no pasa en la vida real. Hay que tener una estrategia, hay que tener indicadores y hay que tener objetivos. Entonces, si nuestro equipo, nuestros empleados o nuestro equipo de trabajo logra ver esto, créanme que lo va a comprometer y lo va a incentivar mucho. Entonces, ¿cómo aprovechar la métrica principal y el objetivo? Básicamente, al nosotros estar midiendo con las métricas nuestro objetivo, eso nos va a dar mucho a priorizar funciones o estrategias. Como por ejemplo, los que le mencionaba pues anteriormente, o sea, las métricas nos van a decir qué funciones nuevas le tenemos que añadir a nuestro software, por ejemplo. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Qué tanta urgencia tienen? ¿Por qué? Porque las métricas nos van diciendo básicamente es el feedback que tenemos con el cliente. Y eh, también es de sumamente importancia saber qué impacta y qué no impacta en la métrica primaria. Y tratar de hacer las cosas que no nos están generando impacto, tenemos que irlas desechando, porque como emprendedores nosotros tenemos como, por decir así, la mala maña de decir, yo siento que este nuevo botón o esta nueva función, los usuarios lo necesitan, o ellos lo van o lo van a utilizar. Y cuando lo lanzamos, nos damos cuenta que no. Pero si no estamos midiendo eso y no nos damos cuenta a tiempo, lo que va a pasar es que nuestro proceso de desarrollo se va a volver muy, muy largo. Y lo que pudimos haber hecho tal vez en un mes, lo terminamos haciendo en un año. ¿Por qué? Porque no le sacamos el provecho a las métricas. Y bueno, el sueño que todos tenemos, que es como se lo comentaba, es el crecimiento exponencial. Pero en realidad, ¿cómo se ve el crecimiento de un startup? ¿Cómo se ve esa métrica primaria en la vida real? Se ve así. Hay altos y bajos. O sea, nunca vamos solamente para arriba. Y es bien importante, y esto se conecta mucho con la parte del equipo. ¿Qué pasa en esos picos que nosotros vemos, en esas caídas, perdón? ¿Qué va a pasar cuando en un mes se nos caiga la métrica 50%, se nos caigan los ingresos? ¿Qué es lo que hace que las startups sigan y sigan a través del tiempo y sigan creciendo, sigan pasando todo este largo camino? Es simplemente el equipo. Entonces, si nosotros tenemos un buen equipo, cuando vengan estos bajones, ahí es donde uno viene y dice, ok, tuvimos un mal mes o tuvimos una mala semana, nos vamos a recuperar. Y esta es la diferencia de las startups exitosas y las startups tal vez que quiebran. ¿Por qué? Porque créanme, los bajones son complicados. O sea, cuando llega fin de mes y tal vez no hay dinero para pagar planilla, para pagar oficina, para pagar esto, para pagar servidores, ¿qué hacer? O sea, es algo que no es tan fácil. Pues en realidad son problemas que uno se ve en verdad, pero el liderazgo que uno vaya teniendo con su equipo de cofundadores,
y cómo se vaya transmitiendo este valor al resto de las personas hace que se pase esta crisis. Pues les quiero compartir el revenue de Cloudflare. Esto pues es real desde que iniciamos en el 2017. Es básicamente, o sea, aquí estamos viendo que se cumple lo que dice en la teoría. O sea, el crecimiento no es siempre solamente para arriba. Ahí tenemos muchos picos, por ejemplo, el año pasado, ahorita esta caída reciente que están viendo, la pandemia, sí nos caímos. Yo creo que la mayoría de empresas tuvimos este gap, ¿verdad? En nuestras métricas de crecimiento, pero son cosas pues que no podíamos controlar, se nos salen de nuestras manos, pero aquí podemos ver pues que cómo es en realidad, o sea, y cómo no nos tenemos pues, que desanimar, no que ir avanzando. Y como les mencioné pues anteriormente, actualizarse semanalmente, actualizarse con el equipo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, programas como el Honduras Digital Challenge, sé que se enfocan mucho en esto, y semanalmente les dejan actividades, les dejan tareas. Es importante que las llenen, o sea, no lo vean esto como pérdida de tiempo. Al ustedes ir llenando públicamente sus métricas, esto los va a comprometer a ir creciendo. ¿Por qué? Porque o sea, a nadie le gusta postear reportes bajos. O sea, todos queremos, hey, esta semana me fue bien, me fue bien, pero en la realidad hay semanas que no va mal. Entonces, es bien importante en postear estas cosas para que vaya quedando pues, un historial. Y bueno, software para medición, ya casi cerrando. Lo que les puedo recomendar es Hotjar, ya les mencioné para el NPS, también Hotjar sirve para Heatmaps, tiene para grabar usuarios en una aplicación móvil o una aplicación web. Google Analytics es muy importante y también es gratis. Cloudbees les puede servir mucho para medir sus ingresos también. Y Google Sheets. Les quiero mostrar algo rapidito por el tiempo. Google Sheets les quiero mostrar en Cloudbees cómo llevamos un poco las métricas. Este es el dashboard que pasamos viendo. Bueno, de hecho aquí pueden ver la imagen. Para darles un pequeño ejemplo cómo Google Sheets nos puede servir. Por ejemplo, aquí está lo que nosotros medimos, el Customer Churn, el Revenue Churn, el CAC, el MRR, todas estas cosas pues, que vimos. ¿Cómo los medimos? Nosotros, si ustedes se fijan, mes a mes estamos midiendo. O sea, aquí las decisiones las tomamos básicamente en este Google Sheet. Aquí vamos viendo igual cualquier métrica que ustedes consideren importante, anótenla, aunque tal vez no le pongan mucha atención, pero vayan anotándola para que vayan teniendo un historial. Este es un breve ejemplo de cómo lo pudieran llevar, ¿verdad? Y luego, bueno, básicamente eso era todo lo que les quería compartir. No sé si alguien tiene, si tenemos preguntas. Muchas gracias, Brian. Excelente, y creo que con ejemplos reales no hay mejor manera de demostrar el valor de las métricas. Bueno, veo a alguien levantando la mano. Les recuerdo que pues, pueden mandarlas por las preguntas por el chat o también pueden ir levantando la mano. Ahorita le vamos a dar la palabra a Marco.